Hola, bienvenido a RaiMed, tu canal. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre el abordaje del paciente con ictericia. Debemos recordar que la ictericia hace referencia a la coloración amarilla de la piel y mucosa secundario a una hiperbilirrubinemia. Y aquí quiero detenerme un momento. Como pueden ver, por definición, para yo poder definir como ictericia, debo tener los niveles de bilirrubina. Y muchas veces nosotros cometemos el error de que vemos a un paciente que su piel tiene una coloración amarilla y utilizamos el término de tinte ictérico. Y esto, como les recalco, puede ser un error, porque recordemos que la elevación de las bilirrubinas no es la única causa que tenemos de coloración amarilla en la piel y por ende hay que hacer diagnósticos diferenciales. ¿Cuáles son estos? La hiperbetacarotinemia es quizás el diagnóstico diferencial más importante. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Como podemos ver, este paciente tiene compromiso tanto de la piel, que está totalmente amarilla, como de las escleras. En el paciente con la hiperbetacarotinemia va a haber un compromiso de la piel, sin embargo, las escleras y sus mucosas en términos generales no van a estar comprometidas. Esto es una forma bastante rápida y sencilla para realizar el respectivo diagnóstico diferencial. Ahora, ¿cuáles son otros diagnósticos diferenciales a tener en cuenta? Enfermedad renal crónica, neoplasias avanzadas que hagan MT a nivel de hígado o inclusive algunos medicamentos se han correlacionado con esa coloración amarillenta. Entonces debemos tener muy claro esto, de que solamente hablamos de ictericia cuando tenemos la coloración en la piel y en mucosas y que a su vez ya tenemos la elevación de las bilirrubinas identificadas. Ahora, algunas cosas a tener en cuenta, y es que este tinte ictérico comienza a aparecer cuando la bilirrubina total está por encima de 2 miligramos sobre decilitro. Ahora, regularmente nosotros la buscamos en escleras en primera instancia. Sin embargo, según los libros de semiología, no es el primer lugar donde aparece. Regularmente la ictericia aparece en primera instancia en la membrana timpánica, seguido por el frenillo lingual. Posteriormente sí compromete lo que son las escleras y restos de mucosas y por último aparece en lo que es la piel. Ahora, hay algunas condiciones que van a dificultar la identificación de la ictericia. Estas podrían ser la tez morena, en donde quizás la ictericia va a ser mucho más marcada, más fácil de identificar a nivel de las mucosas y a nivel de la región plantar y palmar. La presencia de edemas y de tener las extremidades inmovilizadas también son factores que van a disminuir la facilidad con la cual vamos a poder identificar la ictericia. Entonces, ¿cómo vamos a realizar el abordaje de estos pacientes? Nos vamos a fundamentar en tres pilares, en lo que sería la anamnesis, buscando datos que me puedan inclinar la balanza hacia X o Y etiología, hallazgos físicos que tengan la misma finalidad y por último los paraclínicos con los cuales vamos a realizar el diagnóstico etiológico definitivo. Entonces, a través de la anamnesis, en primera instancia nos vamos a centrar en lo que es la edad. La literatura dice que en pacientes menores de 30 años, las principales causas de ictericia son patologías infecciosas como serían las hepatitis A, B, C, como sería la sífilis, como sería la leptospirosis, malaria, etcétera, etcétera. O también el consumo de fármacos, que ya próximamente vamos a estar viéndolos. Ahora, después de los 50 años, este contexto cambia. Vemos que las patologías un poquito más crónicas son las que llevan la bandera. Sobre todo las patologías benignas, pero también malignas, de lo que sería la vía biliar, como sería entonces la coledocolitiasis o inclusive un CA de cabeza de páncreas. Ahora, según el sexo, que hay que recalcar, en hombres pues es mucho más común el hábito alcohólico y por ende hay una mayor predisposición a la cirrosis, por lo cual es uno de los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta. De igual forma hay que tener en cuenta en este punto algunas patologías autoinmunes que comprometen el hígado, que pueden ser más prevalentes en el hombre, ¿vale? La mujer es muy importante recalcar de que tiene una mayor predisposición a las patologías biliares. Esto debido a las 4 F que ya conocemos, que es ser fértil, tener más de 40 años, el ser mujer y el ser multípara en términos generales y el tener obesidad además sería la cuarta F.
pues predispone al desarrollo de patología biliar y con ello al desarrollo de complicaciones como sería entidades como la coledocolitiasis o colangitis que pueda debutar con la parte de la ictericia. Las embarazadas, muy importante, se puede manifestar sobre todo en el segundo trimestre del embarazo en adelante, el hígado graso agudo, la colestasis recurrente o inclusive el síndrome de HELP, que también pueden tener como manifestaciones la ictericia. Algunos hábitos y tóxicos que debemos tener en cuenta de igual forma. Relaciones sexuales de alto riesgo, esto porque hay alguna enfermedad de transmisión sexual, sobre todo la sífilis, por ejemplo, que puede tener como manifestaciones un compromiso al generar la ictericia. Y de igual forma la drogadicción, el uso sobre todo de drogas intravenosas, ya que pues me aumenta el riesgo de infecciones sobre todo por hepatitis y retrovirus. El alcoholismo va en correlación a la parte de la cirrosis, viajes recientes, sobre todo áreas endémicas en donde hay entidades que me puedan causar ictericia, como será la malaria, como será la leptospirosis, leishmania, etcétera, etcétera. Riesgos laborales, saber dónde trabaja el paciente, si trabaja quizás en alguna construcción o en alguna entidad donde manejan fármacos que pueda predisponer o tóxicos que lo pueda predisponer a la parte de la ictericia, y también medicamentos recientes que haya consumido el paciente, sobre todo en los últimos 6 semanas. Ahora, algunos fármacos que se han asociado al desarrollo de la ictericia son los siguientes. Vemos que hay unos que son de uso diario prácticamente. Tenemos la isoniazida, rifampicina, tetraciclinas, la furosemida, muy importante, nifedipino, warfarina, captopril, ezetimibe. También vemos que todo lo que es atorvastatina, rosuvastatina y demás también se asocia en este contexto. El uso de estrógenos, naproxeno, alopurinol, metotrexato, acitromicina, entre otros, se puede correlacionar con el desarrollo de ictericia. Esto debido a mecanismos intrínsecos de cada uno de estos fármacos, dependiendo de dónde se metabolicen, pero también a reacciones adversas o cruzadas que se puedan desarrollar en el uso de dos de estos fármacos. Además de esto, hay que indagar en la anamnesis respecto a manifestaciones que puedan estar asociadas a dicha ictericia, que nos puedan esclarecer el diagnóstico, como sería por ejemplo el prurito. Cada vez que tengamos prurito y un paciente con ictericia, lo más probable es que tenga una patología colestásica que le está desarrollando el prurito por la estimulación nociceptiva y además de esto la ictericia. La pérdida de peso, importante sobre todo en pacientes con un desarrollo crónico de la patología, ya que pues esto se correlaciona no solamente con cirrosis, sino también con procesos neoplásicos. La astenia, que también me habla de entidades de larga data. La fiebre, que puede presentarse en enfermedades infecciosas, pero recordemos que las neoplasias o inclusive la cirrosis cuando se complica puede darme fiebre. Y el dolor abdominal, sobre todo en lo que sería el cuadrante superior derecho, enfocándonos en lo que sería la patología biliar, que pues también es una causa bastante relevante de ictericia. Al examen físico es de gran relevancia buscar hallazgos que me puedan inclinar la balanza hacia X o Y diagnóstico, ya que la ictericia per se, si solamente la tenemos, pues el diagnóstico etiológico va a ser un poco difícil. Entonces, ¿qué debemos buscar en estos pacientes? Pérdida de masa muscular, sobre todo en extremidades, en región temporal y región maxilar, ya que son las principales áreas donde se pierde masa muscular en los pacientes con neoplasia del tubo digestivo y más exactamente de hígado también. Claramente todo esto enfocado respecto a la anamnesis en pacientes que tengan factores de riesgo para desarrollar dichas entidades. La palidez mucocutánea es muy importante también. Me puede hablar de un paciente que quizás tiene anemia secundaria a una hemólisis y que esa hemólisis a su vez es lo que me está perpetuando lo que sería la ictericia. Signos de rascado, es decir, que el paciente tenga prurito, ya que esto, como ya he comentado con anterioridad, nos habla de colestasis. Signos de hepatopatías, como sería la citis, telangiectasias, aumento de la parótida, cambios en el vello púbico, esplenomegalia, uñas de Terry. Todas estas son manifestaciones que me pueden hablar de un compromiso hepático, sea de una entidad crónica como una cirrosis o una neoplasia hepática o un secundarismo al mismo, o inclusive también, sobre todo la esplenomegalia, me puede hablar de infecciones de contextos agudos, como sería la mononucleosis, por ejemplo, que es una causa ictericia también.
La hepatomegalia dolorosa, importante en el contexto de las hepatitis, pero también el dolor en hipocondrio derecho, como ya he comentado, puede asociarse a las patologías de origen biliar. Ahora, si yo tengo un paciente con ictericia y además de esto tiene una vesícula biliar que es palpable, pero no es dolorosa, esto es lo que se conoce semiológicamente como el signo de Courvoisier-Terrier y tiene una alta especificidad para patologías neoplásicas que comprometan la cabeza del páncreas o la ampolla de Vater, que a su vez me esté generando pues ese reflujo retrógrado, me termina afectando lo que sería la vesícula biliar, inflamando la misma, pero no genera dolor. Santelasma puede aparecer sobre todo en los pacientes con hepatopatías crónicas. Las adenomegalias son muy importantes porque hay algunas entidades infecciosas como la mononucleosis, como la malaria, que puede manifestarse de una u otra forma con adenomegalias, pero también hay algunas entidades neoplásicas como los linfomas, por ejemplo, que pueden manifestarse con adenomegalias y que a su vez, cuando son entidades bastante avanzadas, me pueden dar la parte ictericia. La coluria importante y la colia también. La coluria es el aumento de la coloración de la orina secundaria a pigmentos biliares y la colia es justamente la disminución de la coloración de las heces como tal, se vuelven blancas prácticamente, secundario a que no está llegando bilirrubina al tubo digestivo. Cuando tengamos estas manifestaciones, sobre todo debemos pensar en entidades que me eleven lo que sería la bilirrubina directa, ya que recordemos que esta es la que es hidrosoluble, es la que puede llegar con relativa facilidad a lo que sería el tubo digestivo y a la vía urinaria y a su vez darme estas manifestaciones. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, con una ictericia secundaria a una bilirrubina indirecta, es poco probable que tenga estas manifestaciones, ya que la bilirrubina indirecta, recordemos que no es hidrosoluble, por lo cual no va a ser fácil que llegue a lo que sería el tubo digestivo y mucho menos a nivel renal. Para clínicos a solicitar, pues las bilirrubinas claramente hay que identificar si el compromiso a expensas de la bilirrubina directa o indirecta. Hemograma importante en busca de anemia, en busca en caída del hematocrito, que pues me habla de hemólisis. La leucocitosis puede estar presente sobre todo en infecciones bacterianas. Sin embargo, la leucopenia también, sobre todo en infecciones virales. La eosinofilia también puede ser un hallazgo y cada vez que la tengamos debemos sospechar en que la ictericia pudo ser causada por fármacos. Los reactantes de fase aguda, si bien estos no son específicos, deben solicitarse ya que nos hablan de un contexto inflamatorio. En el contexto de un paciente con una coleocolitiasis o con una colangitis, pues son de gran utilidad. Enzimas hepáticas, claramente AST, ALT, la fosfatasa alcalina, GGT, LDH y los tiempos de coagulación también son relevantes para realizar el abordaje del paciente. Y próximamente vamos a ver por qué. Entonces nosotros tenemos un paciente con ictericia, ¿vale? Y debemos definir si dicha ictericia es a expensas de la bilirrubina indirecta o de la bilirrubina directa. Si es a expensas de la bilirrubina indirecta, yo debo buscar entidades que me causen hemólisis intravascular o extravascular, alteraciones en la hematopoiesis, patologías que me generen una disminución de la captación de la bilirrubina a nivel hepático, como sería el síndrome de Gilbert o el de Crigler-Najjar, o inclusive algunos fármacos ya mencionados con anterioridad que al momento de utilizarse pueden generarme destrucción de glóbulos rojos a través de distintos mecanismos que a su vez generen la elevación de la bilirrubina directa. Entonces, si tengo esto, yo debo estudiar al paciente. Le puedo solicitar un extendido de sangre periférica, por ejemplo. Esto va a ser de gran utilidad en primera instancia para identificar la hemólisis. Pero, por ejemplo, si yo tengo sospecha de que el paciente tiene una anemia hemolítica, tiene una anemia celular falciforme y quiero ver los depranocitos y demás, puedo buscarlo a través del extendido de sangre periférica. Se le puede pedir una LDH con la finalidad de identificar si se está hemolizando o no. Se le puede pedir COMS, pruebas inmunológicas y todo esto para identificar cuál es la causa de la hemólisis que a su vez me está llevando a la hiperbilirrubinemia indirecta. Ahora, si la que está elevada es la bilirrubina directa, todo cambia. Aquí vamos a tener que diferenciar entre dos patrones.
entre un patrón colestásico y un patrón de daño hepatocelular. Y para ello vamos a tener ciertos criterios o ciertos parámetros que nos van a ayudar a diferenciar estos patrones, ya que a su vez las causas de cada uno de estos también difieren. ¿Cuáles son esos patrones o esos datos a los cuales podemos valernos para identificar frente a qué patrón estamos? Las transaminasas, la fosfatasa alcalina, las sales biliares y la respuesta de TP a vitamina K son algunos de ellos. Entonces las transaminasas se van a elevar, van a tener una elevación marcada en el patrón hepatocelular porque hay un daño como tal hepático bastante significativo, y algo importante es que va a ser persistente. Y me explico. Si yo tuviera una gráfica en términos de tiempo, la elevación en el patrón hepatocelular tiende a ser así, es bastante alta y perdura por mucho tiempo, ¿vale? Sin embargo, en el patrón colestásico puede haber una leve elevación de lo que serían las transaminasas. Sin embargo, esto regularmente es transitorio. Es decir, el patrón es así, suben las transaminasas y rápidamente caen a valores normales o muy cerca de los normales. Esto es de gran importancia porque, sobre todo en los pacientes con el patrón colestásico, pueda que en primera instancia yo encuentre las transaminasas elevadas. Sin embargo, después de 48 o 72 horas, estas empiezan a caer. Si tengo ese cambio, es muy sugestivo de que esté frente a un patrón colestásico y no un hepatocelular, porque recordemos que en todo esto, pues el hígado se va a seguir dañando y con ello pues se va a elevar el AST y la ALT. La fosfatasa alcalina es muy importante también, ya que su elevación va a correlacionarse sobre todo con un patrón colestásico. Ahora, la elevación de la fosfatasa alcalina per se no es 100% fidedigno de que yo tenga un patrón colestásico, ya que si bien se puede elevar cuando está la colestasis como tal, hay otras entidades que también me los puedan elevar, como enfermedades óseas o inclusive en una mujer embarazada la placenta per se me puede elevar la fosfatasa alcalina. Entonces la interpretación de la misma siempre debe ir de la mano de la GGT. Si también tengo una GGT elevada, la suma de la GGT más la fosfatasa alcalina, esto sí es muy sugestivo de una colestasis como tal, ¿vale? Las sales biliares pueden elevarse, sobre todo en el contexto de la colestasis, y esto lo podemos identificar más que todo clínicamente, en donde si las sales biliares se elevan, tiende a haber una estimulación nociceptiva por parte de las mismas que generan prurito en el paciente. Ahora, si yo tengo un paciente con ictericia más prurito, muy seguramente estamos frente a un patrón colestásico. Pero si yo tengo un paciente con ictericia y no tiene prurito, no significa que no esté frente a un patrón colestásico. ¿Ok? Simplemente para aclarar eso. Y por último, algo que quizás no es que lo utilicemos mucho, pero de igual forma la literatura lo refiere, y es la respuesta de TP a vitamina K. Resulta que en algunas etiologías de la ictericia pueden verse prolongados los tiempos de coagulación como tal, sobre todo en entidades que me generen un daño hepatocelular. Y ese daño hace que, a pesar de que yo le suministre vitamina K al paciente, los factores de coagulación dependientes de la misma no van a estar en valores óptimos, y eso lo vamos a notar porque los tiempos de coagulación van a persistir prolongados, ¿vale? Mientras que en un patrón colestásico como tal no hay un daño hepático. Entonces, si por X o Y razón se llegara a prolongar los tiempos de coagulación, con la suministración de vitamina K esto fácilmente resuelve. Sin embargo, recalco, de todos los criterios es el que menos se utiliza de todos. Algo importante a tener en cuenta son estos tres pilares, además, para complementar y culminar con esta parte de los dos patrones, el colestásico y el daño hepatocelular. En primera instancia, lo que ya les había comentado, la elevación de la fosfatasa alcalina junto de la GGT, esto me habla muy sugestivamente de colestasis. Pero también hay algunas diferencias en las transaminasas muy importantes y muy curiosas. La elevación de la ALT mayor a la AST, esto se correlaciona con el desarrollo de hepatitis virales, ¿ok? Mientras que, si por el contrario, yo tengo una elevación de la AST mayor a la ALT, esto me habla de hepatitis alcohólica, para tenerlo dentro de los diagnósticos diferenciales. ¿Cómo lo podemos recordar quizás fácilmente?
Dentro del alcohol está la cerveza, ¿verdad? Y podemos correlacionar la S con cerveza. Sé que cerveza no se escribe con S, pero es simplemente para hacer el abordaje clínico, es simplemente como para recordarlo y no para que me funen ni nada por el estilo. Ahora, ya si estoy frente a un patrón colestásico o un daño hepatocelular, pues las etiologías se van a reducir mucho más y esto va a hacer de que yo con facilidad, con mayor facilidad, pueda solicitar los estudios necesarios para llegar al diagnóstico en los pacientes. Entonces, por la parte de la colestasis, ¿cuáles pueden ser sus etiologías? Patología biliar benigna y maligna, es decir, todo lo que sería coleocolitiasis, colangitis, tumores de la vía biliar, tumores que comprometan la ampolla de Vater, tumores que comprometan la segunda porción del duodeno, la cabeza del páncreas, etc. Hepatopatías agudas como serían virales, dadas por malaria, citomegalovirus, hepatitis C, hepatitis B, hepatitis A, leptospira, etcétera, etcétera. El alcohol, medicamentos, inclusive la sepsis per se, también me lo puede desarrollar. Ahora, hepatopatías crónicas que me pueden dar un patrón colestásico, lo que sería la cirrosis, lo que sería la colangitis esclerosante primaria y otras entidades autoinmunes que se correlacionen a su vez con el desarrollo de colestasis. Enfermedades infiltrativas como la sarcoidosis, amiloidosis, la TBC, la porfiria también. El embarazo, muy importante porque recordemos que se pueden presentar algunas complicaciones como la colestasis intrahepática del embarazo, el síndrome de HELP, el hígado graso agudo o exacerbado, el síndrome de Dubin-Johnson o el de Rotor que se exacerban de igual forma durante el embarazo. Y otras causas que podemos tener pueden ser la tirotoxicosis, una crisis triparanocítica, un síndrome de Buchiari o inclusive la nutrición parenteral se ha correlacionado con el desarrollo de ictericia, sobre todo cuando se ha utilizado durante más de 2 a 3 semanas. ¿Okay? Ahora, por la parte del daño hepatocelular, pues tenemos en primera instancia las infecciones, como serán las hepatitis A, B y C, principalmente, la malaria, leptospira, adenovirus, enterovirus, sífilis, micosis, colonización por ascaris, leishmaniasis, etc. En la parte de las neoplasias, pues el hepatocarcinoma, el colangiocarcinoma siendo los más importantes, el linfoma de igual forma, secundarismos a hígado, hematoblastoma, hemangiomas, enfermedades metabólicas como la enfermedad de Wilson, hematocromatosis, la porfiria, déficit de alfa-1 antitripsina que también se correlaciona con el desarrollo de POP, la fibrosis quística o patologías que me generen un hígado congestivo que a su vez me terminen generando un daño hepatocelular, como ser una pericarditis constrictiva, una insuficiencia cardíaca congestiva, un síndrome de Buchiari. Como pueden ver, muchos de estas entidades pueden darme ambos patrones. Por ejemplo, las hepatitis pueden darme tanto un patrón hepatocelular, que es lo más frecuente, pero también pueden darme un patrón colestásico. Y de igual forma podemos ver que el síndrome de Buchiari, por ejemplo, me puede dar un patrón colestásico, pero también un patrón de daño hepatocelular. Sin embargo, esta clasificación en términos generales nos permite realizar un abordaje clínico mucho más efectivo, si así lo queremos decir. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de la hiperbilirrubinemia mixta? Es decir, lo menciono hasta este punto justamente por lo que acabo de explicar. Una hiperbilirrubinemia mixta es cuando yo tengo elevado tanto la directa como la indirecta. Cuando tengo esto, sobre todo es muy sugestivo de infecciones. La hepatitis, la malaria, la leptospira puede darme eso. No significa que otras entidades no pueden hacerlo, pero sobre todo esas entidades lo hacen. Y hago colación de eso justamente en este punto porque vemos que, al igual que me pueden dar una hiperbilirrubinemia mixta, me pueden dar ambos patrones, tanto el colestásico como el hepatocelular, como ya había mencionado con anterioridad. Ahora, si yo ya tengo más o menos un abordaje clínico, estoy enfocado hacia cuáles podrían ser las causas de mi paciente basado en todo lo que hemos recorrido hasta el momento, lo que será la anamnesis, el examen físico y los paraclínicos, pues yo ya voy a pedir exámenes bastante puntuales. Aquí nos vamos a centrar más que todo ya en la hiperbilirrubinemia directa, en donde si por ejemplo yo necesito buscar marcadores virales, el paciente estuvo en una zona endémica de malaria o de alguna enfermedad infecciosa,
o comió algún alimento que lo predispone a infección por hepatitis o algo así, o relaciones sexuales de alto riesgo, drogadicción, etcétera, etcétera, pues voy a pedir los respectivos anticuerpos y antígenos para los mismos, tanto para hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, vamos a pedir para Epstein-Barr, citomegalovirus, etcétera, etcétera. Ahora, si estoy pensando en patologías autoinmunes, por ejemplo, que me generen un patrón colestásico, puedo pedir los anticuerpos antimitocondriales, muy sugestivos de la cirrosis biliar primaria, los antimusculolisos, que se correlaciona con la hepatitis crónica activa autoinmune. Si estoy pensando en la enfermedad de Wilson, por ejemplo, puedo pedir lo que sería la ceruloplasmina en sangre. O si estoy pensando en una hemocromatosis, puedo pedir lo que sería ferritina, saturación de transferrina, etcétera, etcétera. Y todo esto pues me va a ir encaminando poquito a poquito lo que sería el diagnóstico en los pacientes. Siempre partiendo en, como ya he comentado con anterioridad, en la anamnesis, en donde si tengo un paciente joven, pues yo no voy a buscar un cáncer en primera instancia. Debo buscar etiologías que vayan más acorde a la edad del paciente, como serían infecciones, medicamentos, etcétera, etcétera. Ahora, sobre todo en el patrón colestásico, las ayudas imagenológicas nos van a ayudar mucho. En primera instancia, pues prácticamente que a todo paciente con ictericia nosotros le pedimos una ecografía abdominal total, ¿cierto? Buscando justamente descartar lo que sería la patología biliar y lo que sería la coledocolitiasis. Sin embargo, recordemos que la ecografía me va a dimensionar sobre todo los 2/3 proximales del colédoco. Sin embargo, el tercio distal no lo va a poder ver bien. En este punto, pues entra la tomografía, que pues podría mejorarme esta parte, o inclusive podría encontrar hallazgos de otras etiologías, como un hígado nodular, por ejemplo, en el contexto de una cirrosis, un hígado con alteración en lo que sería su morfología como tal, que me hable de enfermedades infiltrativas, si hay adenomegalia, por ejemplo, si hay ascitis, si hay complicaciones de cualquier etiología que a su vez me incline la balanza hacia la misma. Ahora, de igual forma tenemos la colangioresonancia, que pues nos ayuda a estudiar todo lo que sería la vía biliar sin contraste. Es un método pues bastante bueno, sin embargo la disponibilidad del mismo pues no la tenemos tan disponible en todos los lugares. La CEPRA importante, sobre todo en el contexto de la patología biliar. La ecoendoscopia o inclusive la biopsia, pensando sobre todo en entidades malignas a nivel de lo que sería páncreas, a nivel de lo que sería hígado. Entonces, mensajes para llevar para la casa luego de todo este resumen. La ictericia es un motivo de consulta importante en el ámbito clínico. Tiene una etiología muy diversa como acabamos de ver. Sin embargo, el entender los patrones de la hiperbilirrubinemia facilita el diagnóstico. Entender cuáles son las causas de la elevación de la bilirrubina directa o indirecta, si estamos frente a un patrón hepatocelular o colestásico, todo esto va a hacer que todo sea mucho más fácil. Con esto hemos terminado el video, espero que te haya gustado. Si es así, considera suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés atento a todo nuestro contenido. A continuación van a salir una serie de videos los cuales sé que te pueden ser de gran ayuda.